¿Qué tal, amigos de Tierra, Pastos y Ganado Internacional? Hoy voy a tocar un tema que ha sido la base de mis investigaciones: suelos. Hoy he sacado un refrán que ha salido de todas las experiencias de campo: la genética sin comida no se manifiesta. Y si yo no manejo suelos, no fertilizo y no nutro suelos, no hay comida, porque no todo lo que es verde es pasto, ni todo lo que es pasto es comida. Cuando yo digo que el ganadero, antes de ser ganadero, debe de aprender a ser agricultor, y como agricultor, empresario ganadero, aprender a administrar suelos, es porque la base para que él aprenda a administrar las pasturas como una verdadera empresa y proyectar su finca a corto, mediano y largo plazo con proyección de producción, productividad, competitividad, rentabilidad con sostenibilidad. Bienvenidos. En Colombia, el 96% de las fincas en promedio no están medidas. Todo el mundo cree que tener un plano con una directriz, con un cuadrito en el centro que dice son tantas hectáreas es medir una finca. No, es saber cuántos potreros tengo por área, cuánta área realmente hay en potreros. Si el 96% de las fincas en Colombia no están medidas, el 98% de las fincas no tienen análisis de suelos. Y el 95% de ese 2% restante, generalmente las muestras de suelos fueron mal tomadas. ¿Cómo está compuesto un suelo? ¿Qué es un suelo? Es imposible conocerlo si yo ni siquiera he hecho la carta de suelos. ¿En qué consiste una carta de suelos? No importa que su finca tenga 5 hectáreas, 10, 100, 500 hectáreas. La clave es mandar medir la finca. No importa el número de potreros que tenga su finca. Muchas veces a mí me dicen: ingeniero, tengo 150 potreros, entonces son 150 muestras. Y les digo: no, porque es que un cerco no divide suelos. Cuando usted tenga la finca medida, no importa el número de potreros y no importa el área de su finca, divida su finca en 4 25%. Después de que usted la tenga medida en 4 25%, o sea, en 4 lotes, en cada lote separe lo que es humedales, montes, caminos, carreteras, y tome unas muestras representativas de cada bloque, que cada bloque es un 25%, y tome un determinado número de muestras representativos de ese 25%, pero como un 100%. Y que esas muestras tomadas de ese 25%, tomado como un 100%, las muestras sean tomadas de un promedio del 70 al 75% representativo de ese 25%. Y enuméralas. Si va a tomar 6 muestras, entonces muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, muestra 5, muestra 6, del 25% de la finca, y llámelo empresa 1. Vaya al otro 25% y tome entre 4 y 5 muestras promedio, dependiendo del tamaño de la muestra, entre 4 y 6 muestras, o entre 4 y 8 muestras, dependiendo del tamaño de ese 25%. Pero que esas muestras sean representativas de ese 25%. Vaya al otro 25% y tome 4, 6 o 8 muestras representativas de ese 25% y siga numerándola. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16, y vaya al otro 25% y vuelva a tomar las muestras representativas del 70%, de ese 25%, enumeradas. Después de que usted toma esas muestras
extiéndalas en el piso, enumeradas, para poder hacer la carta de suelos. ¿Qué es entonces una carta de suelos? Es evaluar cómo está compuesto ese suelo en las 16, 20 o 30 submuestras que usted tomó, representativas del 75% de la finca, y colóquelas en un patio, en el piso, y de cada bolsa saque un poquito para evaluar en las 20 o 30 muestras cómo está la composición generalizada del 70% de la finca. Ahí entra el primer factor que en los últimos 25 años no se ha tenido en cuenta. La carta de suelos me determina cómo está compuesto mi suelo. Mi suelo está compuesto por un perfil de suelos, y este perfil de suelos tiene unos horizontes. Si ustedes están notando el primer horizonte, que es un material de color café claro, café oscuro, a negro y negro oscuro, que son las variaciones de coloraciones, lo que están viendo ustedes entonces es que este primer horizonte, mire la composición del grosor del horizonte. Esto me está indicando, desde el punto de vista de observación, yo ya tengo un primer horizonte de suelo. Pero no quiere decir que hasta aquí llega este horizonte de suelo. El verdadero horizonte de suelo, el primer horizonte del suelo, es realmente este. Desde la superficie del suelo hacia abajo, a un promedio de 40 centímetros, a un promedio de 30 centímetros, a un promedio de medio metro, a un promedio de 35 centímetros. Este es el primer horizonte de suelos. Pero en un mismo perfil de suelos, yo encuentro que el primer horizonte tiene diferentes amplitudes en grosor. O sea que esto me está indicando que yo en un perfil de suelo puedo encontrar un primer horizonte que es oscuro, café, café claro, café pardo, café oscuro, café negro, negro, negro oscuro, de diferentes tonalidades. Y viene otro segundo horizonte, mucho más abajo. Conclusión: un suelo se compone en un perfil de suelo por diferentes horizontes, y esos horizontes tienen diferentes amplitudes o grosores. Hay ciertos sitios, como en este caso, este primer horizonte va desde un café claro a un café oscuro, a un café tirando a pardo oscuro, a un café tirando a negro, mientras que aquí el grosor varía siendo el mismo horizonte. 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 En un mismo horizonte de suelos, en el primer horizonte de suelos, usted va a encontrar variaciones de coloraciones que no son determinantes de diferenciación de suelos, sino que en ese mismo horizonte, por su formación geológica natural, va a haber variaciones de coloraciones en diferentes tonalidades, pero que son el mismo suelo. Porque yo, como ingeniero agrónomo, no le puedo decir al dueño de la finca: vea, este suelo es diferente a este 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 y este es diferente a este. O sea que, ¿cuántas muestras irían? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 muestras. Pero viene la pregunta. Esas variaciones de coloraciones en los horizontes de suelo está repartido en toda la finca. Y si su finca son 100 hectáreas, ¿cómo va a hacer usted para diferenciar dónde la finca el primer horizonte es así de grueso? ¿Dónde la finca el primer horizonte es así de grueso? ¿Dónde la finca el primer horizonte es de grueso como este? ¿Dónde la finca el primer horizonte es de grueso como este? ¿Dónde la finca el primer horizonte es de grueso como este? Usted no es capaz de determinar cuántas áreas tienen un grosor de 30 centímetros en el primer horizonte, cuántas hectáreas tienen un grosor de 10 centímetros. Ahí es donde no me inventé, diseñé la carta de suelos. Y es tomar muestras del 75% representativo de la finca, sacar esas muestras y estirarlas en un patio para ir evaluando cómo encontré las diferentes tonalidades de los diferentes suelos en el primer horizonte de suelo. Uno de los grandes errores, he encontrado fincas que llegan hasta con 45 muestras que mandaron al laboratorio, que porque el suelo de aquí era diferente acá y de aquí era diferente acá. Entonces, ¿cuántas muestras hay que tomar por 100 hectáreas, por 10 hectáreas, por 15 hectáreas? Es un error, pero es un error de conceptualizar el libro con la realidad del tipo de suelo que usted tiene en su finca. La carta de suelos me determina a mí realmente cómo están mis variaciones de coloraciones en los diferentes horizontes, principalmente en el primer horizonte que hay en el suelo, de acuerdo a la topografía. ¿Cuánto de su finca es semiplana? ¿Qué porcentaje de su finca es semiplana? ¿Qué porcentaje de su finca es pendientes onduladas suaves? ¿Qué porcentaje en área de su finca es pendientes pronunciadas con pendientes fuertes? Le voy a colocar un ejemplo. Si su finca, el 50% es semiplano, el 30% es pendiente ondulada suave y el 20% es pendiente fuerte, mis muestras representativas deberían de ser principalmente de ese 50% de semiplano más el 30% que es pendientes onduladas. De ese 70%, de ese 75%, yo tomaría las muestras de suelos. Viene otro caso, donde ese 50% de la finca es plano, pero es abnegado, se inunda, su nivel freático es demasiado alto, se me entran las quebradas y el río. Entonces yo tengo que explotar ese otro 50% que tiene un 30% en pendiente semiplano, que es seco, más un 20% de la finca que es pendiente fuerte. De ese 50% realmente yo tomaría las muestras de suelo, las muestras de suelo a través de una carta de suelos. De acuerdo a la topografía de la finca, usted tiene que tomar las muestras de suelo, es dependiendo de los porcentajes del tipo de topografía y de relieve que tenga su finca. Y nadie ha tenido eso en cuenta. Saquemos entonces una conclusión. En su finca, en sus suelos, no todos los horizontes tienen la misma coloración, pareja. Entonces viene la otra. Esa carta de suelo, lo repito, es la clave para usted identificar las diferentes coloraciones y los grosores de los horizontes, que pueden variar de 1 centímetro como hasta 1 metro y más de 1 metro de grosor el horizonte, dependiendo su origen, su ubicación, su origen geológico y su transformación a través de un proceso que se llama intemperización, meteorización, cualquiera de las palabras técnicas que usted puede encontrar en un libro de geología. Aquí lo más importante es que no estamos hablando de palabras técnicas, sino de un sentido común para yo aprender a conocer el suelo de mi finca. Si tú no conoces el suelo de tu finca, ¿cómo vas a producir pastos? Si tú no conoces el suelo de tu finca, ¿cómo vas a nutrirlo? Entonces entremos al tema. Si yo tengo un perfil de suelos donde ya estoy encontrando que este primer horizonte puede venir de este grosor, si yo tomo una muestra de suelos de este horizonte y de este
de este mismo horizonte a una distancia de 1 metro, a una distancia de 1 kilómetro, puedo encontrar que las características agronómicas en composición de arena, limo y arcilla, en los rangos de los minerales que hay en el suelo, las diferencias no son representativas. Esa es una de las bases importantes para hacer la carta de suelos de la finca. Pero viene otro aspecto más importante. ¿De dónde tomo las muestras de suelos? ¿Cómo hago para yo tomar una muestra de suelos? Aquí lo más importante es yo determinar la parte orgánica. ¿A qué profundidad está? Me explico. Estos son mis primeros 5 centímetros del suelo. Yo lo que tengo que determinar acá es cómo está compuesta mi parte orgánica. La gente me pregunta, ¿qué es esa parte orgánica de la que usted habla? Es realmente en un suelo cuánto es el grosor de la cantidad de raíces que hay en los primeros 5 o 10 centímetros del suelo. Me explico. Mis investigaciones en Kikuyo me han determinado que los jarpanes orgánicos que hay en los suelos, hay jarpanes orgánicos de 5 hasta 35 centímetros de grosor, que no es un verdadero suelo. A través de los años, por el exceso de falta de fertilizantes, a través de los años por la falta de fertilizaciones, a través de los años por la falta de dejar descansar los potreros en Kikuyo, caso tierra fría, por el famoso repele, que siempre colocan las vacas de alta producción adelante y las vacas zorras atrás a repelar. Pocos cortos periodos de descanso, faltas de fertilizaciones, sobrepastoreos han conllevado que hay una formación en proceso de descomposición de raíces, de rizomas en el Kikuyo, y forman un muro que no permiten que los fertilizantes atraviesen ese muro para llegar al suelo, para que el suelo los procese, los asimile, los guarde y los ponga a disposición de las raíces. ¿Qué quiere decir? Que entre los primeros 5 o 10 centímetros del suelo usted puede encontrar un jarpán orgánico lleno de una cantidad de raíces en proceso de descomposición, que si usted me toma muestras de estos primeros 5 o 10 centímetros, dependiendo el grosor del primer horizonte del suelo, la muestra de suelo del laboratorio le va a indicar que usted tiene un alto contenido de materia orgánica, que realmente el suelo no tiene en su origen. Simplemente fue un jarpán que se vino formando a través de los años y usted no lo tuvo en cuenta. Desde ese punto de vista, yo debo de tener en cuenta el grosor de mi jarpán, cuánto tiene, dónde realmente arranca el verdadero suelo en mi finca, qué profundidad, a qué altura, a qué profundidad. Aquí ya estoy hablando de un promedio de 15 centímetros. ¿A qué profundidad? Desde la superficie del suelo hacia abajo. ¿A qué profundidad arranca el verdadero suelo? Muchas veces estamos tomando muestras de suelos de una parte de los primeros 5 o 10 centímetros, no siempre. Esto es un caso al cual me estoy refiriendo. Muchas veces tomamos muestras de suelo de los primeros 2, 3, 4, 5 o 10 centímetros de suelo y mandamos estas muestras al laboratorio, y esto no es un verdadero suelo. El verdadero suelo puede estar arrancando a los 5, a los 10, a los 15, a los 25 o a los 30 centímetros de profundidad. Ese escapote nadie lo está teniendo en cuenta. Entonces viene mi primer trabajo. ¿De dónde tomo realmente las muestras de suelo? Con un palín
las muestras de suelo, si yo tomara las muestras de suelo desde la superficie del suelo hacia abajo, yo estaría incurriendo en tomar las muestras de suelo posiblemente de un 5 o un 10, de 5 a 10 centímetros de profundidad, que es un material que es un jarpán, que no es representativo del suelo. Yo tengo que descapotar este suelo. En conclusión, las muestras de suelo se deben de tomar de acuerdo al horizonte del suelo, de acuerdo a la profundidad del verdadero suelo, no de acuerdo a la coloración, sino que las muestras de suelo las debo de tomar después de descapotar, donde realmente arranca el verdadero suelo, que es acá, con un palín de 30 centímetros de profundidad. Las muestras de suelo se deben de tomar entre los 10 y 25 centímetros, entre los 10 y 25 centímetros de profundidad. Hoy con este palín, con una franja blanca, estoy indicando que cuando yo identifique dónde arranca el verdadero suelo, las muestras de suelo se deben de tomar entre los 10 y 25 centímetros de profundidad, de un palín de 30 centímetros de profundidad. No utilice el palín que hace 30 años tiene, porque ese palín lleva 30 años, pero hace rato lo había botado, que son unos mochitos. No, utilice un palín nuevo, y con ese palín nuevo, después de usted descapotar e identificar dónde arranca el verdadero suelo, tome las muestras de suelo entre los 10 y 25 centímetros de profundidad, utilizando un palín de 30 centímetros. ¿Por qué? Porque entre estos primeros 10 y 25 centímetros de profundidad es donde se debe de concentrar más del 50% del sistema radicular de una pastura tecnificada, donde esa pastura tecnificada, ubicando su sistema radicular entre los 10 y 25 centímetros de profundidad, más del 50% de ese sistema radicular puede encontrar más del 70% de los minerales que puede extraer ese sistema radicular. Esta es la parte técnica que ustedes deben de tener en cuenta cuando se debe tomar una muestra de suelos. En un programa de renovación de pasturas, la palabra renovar es cambiar algo malo, algo viejo, algo que no produce, por algo bueno, que dé más comida y que yo pueda tener más animales. Lo que ustedes están viendo acá es un reflejo de cientos de miles de hectáreas que hay en Colombia. Son potreros de sostenimiento, como en este caso tengo andadora, tengo coquito, tengo yaraguá liso, tengo yaraguá peludo, tengo falso diente león, tengo espartillo. Son potreros de sostenimiento que tienen 3, 4, 5, 6 especies, un poquito de quicuyo, pero que no cargan animales, sostienen animales. Y por eso llevamos más de 35 años con .75, 1 o 1.5 cabezas por hectárea. Recuerde que la genética que tenemos hoy no es la misma genética de hace 30 años. Y la genética de hoy es más precoz, pero requiere más comida en cantidad y en calidad. Y nosotros, esa genética que tenemos hoy, no la podemos manejar, ni alimentar, ni nutrir con las mismas pasturas que teníamos hace 35 años. Son cientos de miles de hectáreas en Colombia, en tierra caliente, en tierra templada y en tierra fría, que están en proceso de degradación. Por cada hectárea de pastos tecnificados que se establezcan en Colombia, por cada una hectárea hay 3 hectáreas degradadas y hay 5 hectáreas en proceso de degradación. Desde ese punto de vista, cuando yo tomo la decisión de renovar y de cambiar, es cambiar esto por algo diferente, por una pastura tecnificada. Si tú en un programa de renovación de pasturas no aplicas un herbicida no selectivo que pueda matar químicamente, eliminar químicamente todas las malezas de hoja ancha,
todas las malezas de hoja angosta, las pasturas degradadas. Ese herbicida debe penetrar por el estómago de la planta, que es la hoja, llegar al sistema radicular, hacer daño en los conductos floema y xilema, que es por donde circula los contenidos de la planta, los nutrientes de la planta, y va destruyendo esos vasos para que la planta muera. Y tú intervienes mecánicamente, ese potrero, sin haber aplicado el herbicida. Le aseguro que en menos de 10 días en adelante, usted va a encontrar las mismas malezas, las mismas gramas, pero mucho más invasoras. Porque la mayoría de las malezas y las gramas, en conclusión, las gramas y los pastos degradados, la mayoría, por no decir todo, se propagan vegetativamente. Entonces, si tú metes un tractor a arar, a subsolar, a rastrillar o a rotavitear ese suelo sin haber aplicado el herbicida, usted lo que está haciendo realmente es propagando lo que había, pero en una forma mucho más agresiva. Entonces usted no hizo nada. Porque generalmente estamos sembrando pastos que no son de nosotros, las braquiarias no son de nosotros, la estrella africana no es de nosotros, el quicuyo no es de nosotros, son pastos de otros países que traemos a Colombia a adaptarlos, y lo hemos venido adaptando a través de muchos años atrás. Si tú no le eliminas, esta va a ser la competencia del nuevo pasto. Estas malezas van a ser las competencias del nuevo pasto que usted está estableciendo. Estos son los verdaderos enemigos del pasto tecnificado que usted va a establecer. Y muchos pastos tecnificados no alcanzan ni siquiera a durar un año. Porque el dueño de la finca, por no haber aplicado un herbicida no selectivo, que me eliminara toda esta vegetación para darle oportunidad a que la pastura técnica se estableciera. Usted sembró, pero no aplicó herbicida, preparó el terreno, y estas malezas también se propagan vegetativamente. Entonces lo que usted hizo con la subsolada, con la rotaviteada, con la arada, con la rastrillada, fue partir estas malezas en pedacitos, y de una mata usted sacar 20, 30 matas. Entonces usted repobló, entre los 30 y 60 días después, repobló. Se le vino el malecero del carajo, se le vino el malecero abundante, se le vino el malecero invadiendo, y le compitió a la pastura que usted quería establecer. Y a la vuelta de 1 o 2 años se perdió la pastura y volvió a invadir el yeragua liso, el yeragua peludo, la andadora, falso diente león, malezas de hoja ancha, malezas de hoja angosta, y adiós pastura. Hoy les acabo de resumir la historia del establecimiento de más de 100.000, 200.000, de muchos millones de hectáreas que se sembraron hace 2 o 3 años atrás, hoy están perdidas. Siento que usted que me está viendo es uno de ellos. A usted le pasó lo que yo le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no aplicó un herbicida. Pero viene la otra. ¿Qué herbicida aplico? ¿Y cuál es la dosis? Con base en este argumento, hemos diseñado una lanza especializada. ¿Cuál es la ventaja de la lanza? Que la lanza gira 360 grados. O sea que esta lanza tiene una gran ventaja. Al girar 360 grados, la manguera nunca se va a romper. Miren el giro. Y uno de los grandes problemas de las motorizadas, las estacionarias y las motorizadas de espaldas, es que estas mangueras se rompen permanentemente. Ya no hay necesidad que se rompa, porque hemos diseñado esta lanza que gire 360 grados. Al girar 360 grados, entonces la manguera nunca más se va a torcer ni se va a romper. Pero tiene otra gran ventaja, tiene un rápido, y este rápido me permite en un momento dado yo retirar la lanza de la fumigadora en el momento en que yo quiera lavar la fumigadora. Primer ventaja, tiene un rápido que yo en un momento dado lo puedo quitar para independizar la lanza de la fumigadora motorizada de espalda y así poderle darle el aseo pertinente todos los días después de utilizarla. ¿Cuál es la otra gran ventaja? Que esta lanza tiene un mango filtro.
gente, la mayoría de los fumigadores, siempre le hacen un roto a las boquillas, porque se tapó, porque como decimos nosotros los paisas, se tuquió. Entonces las quitan o cogen con un clavo y le abren un rotico, porque piensan que entre más bote, más mata. La ventaja de esta lanza es que ya tiene un mangofiltro, para no tener que tocar las boquillas en absoluto para nada. Al no tener que tocar las boquillas, usted lo primero que hace es quitar el mangofiltro, lavar el mangofiltro, lo vuelve a colocar y listo. O sea que ya con esta lanza usted no tiene necesidad de tocar las boquillas para nada. Pero tiene otra gran ventaja, son dos lanzas en una. Esta gran ventaja de tener dos lanzas en una es que usted la afloja, saca esta lanza, todo lo que usted quiera. O sea que son dos lanzas en una. Estas dos lanzas en una es la que me permite tener la oportunidad de bañar ganado en menos tiempo. Usted tiene animales briosos que no se dejan arrimar, los puede bañar con esta lanza sin que el animal se dé cuenta. Esta lanza al multipropósito sirve para controlar malezas, para programas de renovación, sirve para controlar plagas en pasturas tecnificadas, sirve para lavar establos, sirve para bañar ganado, sirve para desinfectar establos, sirve para fumigación en frutales, por la altitud que tiene. O sea que si usted está viendo, tiene una altura, al aflojarla más, sigue saliendo la lanza y yo puedo fumigar frutales que tengan más de 5 metros de alto. O sea que esto es una lanza multipropósito. Si usted necesita esta lanza, llámenos a Tierra, Pastos y Ganado y nosotros se la ofrecemos a su disposición para que la utilice. Es una lanza multipropósito, multiuso. Sigamos con el tema que estamos tratando hoy entonces. El tema de hoy es suelos. La gente se dirá, Álvaro, ¿por qué está hablando de malezas si el tema de hoy es suelo? Sí, claro. Cuando yo voy a controlar plagas, esta lanza hace el trabajo de 6 trabajadores. Cuando yo voy a aplicar herbicidas, hay que tener en cuenta, quien mata no es la descarga de la boquilla. La eficiencia del ingrediente activo de un herbicida depende de la oportunidad de aplicación, no de la descarga de la boquilla. Las descargas de las boquillas en Colombia están entre 3.5 y 4.5 litros por minuto. Esta te descarga 0.9, 1.2, máximo 1.9 litros por minuto. Recuerde, la eficiencia del ingrediente activo de un herbicida depende de la oportunidad de aplicación, no de la descarga de la boquilla. Cuando yo voy a montar un programa de renovación, yo tengo que tener en cuenta, quien vaya a utilizar cualquier agroquímico debe utilizar una camisa de manga larga, debe utilizar un protector de cuello, debe utilizar una buena cachucha, un tapaboca, no fumar, no comer, no hablar por celular cuando esté fumigando. Buena protección. Son implementos de seguridad. Esto se llama también bioseguridad. Yo debo de eliminar esta maleza, pero debo de utilizar una lanza eficiente que me cubra más área en menos tiempo y descargue yo menos herbicida. Eso se llama ecología, pero no debe botar más de 1.9 litros por minuto y gastarse un promedio de 0.9 a 1 litro por hectárea promedio, máximo 1.5 litros por hectárea del herbicida. La descarga de la boquilla más la concentración del ingrediente activo me debe de garantizar que lo que yo voy a aplicar con el herbicida no selectivo mate todo lo que haya químicamente sin contaminar suelos, pero que durante 30 a 60 días
yo tenga entre 30 a 60 días para preparar el suelo, para sembrar. De manera que cuando vuelva a salir las mismas malezas, la cantidad de semilla por hectárea me garantice que entre 30 y 60 días la pastura salga e invada. Y cuando invada, salga la maleza, salga la grama, porque ella le vuelve a salir, ya la pastura tecnificada le va a decir, aquí mando yo. Y ahí es donde hay una dominancia de la especie de la pastura tecnificada y esa pastura comienza a ahogar las malezas que vayan a salir. Es muy importante, buena preparación de terreno, buena calidad de semilla, buena cantidad de semilla para lograr esto. Entonces saquemos la primera conclusión. El mejor amigo de una maleza es un ganadero y un almacén agropecuario. El peor enemigo de una maleza es una pastura tecnificada. Y un ganadero convertido en agricultor, empresario ganadero. Este es el concepto que nosotros debemos reevaluar. ¿En qué sentido lo tenemos que reevaluar? Estamos en un tema de suelos. Estamos aprendiendo a conocer qué es un perfil de suelos, cómo están compuestos, cuántos horizontes tiene un perfil de suelos, cuál es el grosor de los diferentes horizontes de suelo. Pero viene una pregunta. ¿Será que dentro del concepto de suelos hay una parte que no hemos querido tocar en los últimos 10 años o 15 o 20 años y es contaminación de suelos? Tengamos el concepto claro y es, nosotros debemos de entender cuál es la diferencia entre un suelo fértil y un suelo productivo. Y entre estos dos tipos de suelos, que voy a tocar el tema enseguida, ¿cómo los podemos contaminar? Herbicida. Su palabra herbicida simplemente llama la atención que mucha gente dice, sinónimo de herbicida es contaminante, sinónimo de insecticida es contaminante. Pero tenemos que tener en cuenta algo, no los podemos atacar. ¿Cómo vamos a atacar el concepto de herbicida si ni siquiera sabemos qué es un herbicida? ¿Cómo voy a atacar el concepto de insecticida si yo ni siquiera sé qué es un insecticida? El promedio en Colombia, en los últimos 15 años, nosotros estamos descargando más de 4.5 litros de insecticida por hectárea para control de plagas en potreros. Nosotros debemos de aprender a conocer las plagas antes de aplicar un insecticida. Y cuando apliquemos el insecticida no es para intoxicar suelos, es para bajar poblaciones de plagas. Nunca va a haber una insecticida que acabe con una plaga. Pero la oportunidad de aplicación, la eficiencia del ingrediente activo de un herbicida y de un insecticida dependen de la oportunidad de aplicación para controlar plagas, si es insecticida, para cambiar malezas, gramas, pastos degradados, cuando yo voy a montar un programa de establecimiento de renovación de pasturas. Pero recuerde que ese herbicida es para cambiar una vegetación degradada por una vegetación buena que se llama pasturas tecnificadas, no para contaminar suelos. Entre más descargue usted, cree que mata más. Entre más descargue usted, puede contaminar más. Si usted está utilizando unas boquillas, porque la gente y los agricultores piensan que entre más roto le haga la boquilla, más plagas mata. Porque piensan que entre más roto le haga la boquilla, más plagas mata. Y mata más la maleza. Y lo que mata es el ingrediente activo, no la descarga de la boquilla. Y ahí es donde ese concepto lo tenemos que cambiar. Cuando hablamos de suelos, entonces, yo tengo que tener en cuenta es que la oportunidad de aplicación de los herbicidas y los insecticidas no me deben de intoxicar suelos. Los insecticidas me deben de controlar plagas. Los herbicidas me deben permitir cambiar esta vegetación degradada por pasturas tecnificadas.
desde ese punto de vista, no a la contaminación de suelos, el mal uso de los agroquímicos, las prácticas inapropiadas agronómicas son las que nos están llevando a contaminar o en su momento a degradar suelos, a acabar con su microbiología de suelos. Un suelo está compuesto por arena, limo y arcilla. En Colombia estamos en 3 rangos de suelos. Un suelo con alto contenido de materia orgánica, alto contenido de materia orgánica y bajo contenido de arcilla. Hay otro tipo de suelo que tiene una cantidad de materia orgánica considerable proporcional a la cantidad de arcilla que hay. Pero hay otro tipo de suelos donde hay un alto contenido de arcilla, bajo contenido de materia orgánica. Nosotros en Colombia podemos decir que nuestros suelos están entre 3 rangos de suelos. Lo repito, un suelo, que es un extremo, un suelo de alto contenido de materia orgánica y bajo contenido de arcilla. Un suelo que tiene muy buen rango en contenido de materia orgánica y un buen rango proporcional a la materia orgánica de arcilla. Y otro tipo de suelo donde tengo un alto contenido de arcilla y muy bajo contenido de materia orgánica. Ahí es donde nosotros encontramos los suelos de Colombia. Pero viene otro concepto, y es cómo está compuesto un suelo. Un suelo está compuesto por arena, limo y arcilla. El suelo ideal es aquel suelo ideal donde el 50% de ese suelo es arena, un 25% es limo y un 25% es arcilla. Una de las grandes características de la arena es permitir en el suelo filtración. Una de las grandes características del limo es retener humedad, moléculas de agua. Yo comparo la arena como aquella arena que se utiliza para hacer una plancha de cemento, de concreto. Yo comparo la arena como aquella arena de río que se utiliza para hacer una plancha de concreto. Y comparo el limo con aquella arena fina que se utiliza para hacer un revoque de una pared. La arena me permite filtración. El limo es una arena muy fina y entre partícula y partícula de limo se quedan moléculas de agua, o sea que el limo tiene como función en el suelo retener humedad. Y la arcilla tiene un papel fundamental en el suelo y es almacenar minerales como papel principal. No quiere decir que también no vaya a retener humedad, claro que la retiene. O sea que los suelos están compuestos por arena, limo y arcilla. Cuando en su análisis de suelo le llega que su suelo es franco, el solo hecho de que el suelo tenga arena, limo y arcilla, dele la característica de ser un suelo franco. Si es un suelo que tiene mucha arena, mucho limo y poca arcilla, lo puede considerar como un suelo franco, areno, limoso. Si su suelo es un suelo que tiene mucha arcilla y mucha arena, usted le puede dar la característica de ser un suelo franco, arcillo, arenoso. Si este suelo, en su composición estructural, es un suelo que tiene mucha arcilla, bastante limo y poca arena,
es un suelo que usted le puede dar la característica de ser un suelo areno, limoso. Si este suelo, en su composición estructural, en el análisis de suelo le dice que este suelo tiene mucha arcilla y mucha arena y poco limo, es un suelo que le puede dar la característica de ser un suelo franco areno, franco arcillo arenoso. Y eso le indica a usted si es un suelo que retiene mucha humedad, si es un suelo que filtra mucha agua, si es un suelo que tiene muy poquita arcilla, si es un suelo que tiene mucha arcilla, pero poca capacidad de retener humedad. Son suelos que se pueden endurecer en un momento dado, después de un aguacero, se filtra el agua y se endurece. Desde ese punto de vista, ¿cuál es su suelo de su finca? ¿Cuál es la composición de arena, de limo y de arcilla? Porque dependiendo de la composición de arena, limo y arcilla, usted va a tener un suelo que se lixivian, que se percolan, que se lavan muchos minerales cuando llueve mucho en esa zona. Si es un suelo con alto contenido de limo, alto contenido de arena y poco contenido de arcilla, es un suelo muy pobre en capacidad de retención de minerales. Si es un suelo que tiene mucha arcilla y poca arena y mucho limo, es un suelo de mucha capacidad de retención de humedad, pero es un suelo que se endurece muy rápido, porque hay una sinergia entre el limo y la arcilla. Cuando llueve, retiene humedad el limo, y la arcilla almacena humedad. Esos dos contrastes se pegan sinérgicamente, directamente proporcionales, y eso es lo que le permite que el suelo sea duro, como una piedra, y lo tenemos en las zonas del valle. Ahora, vuelvo a repetir, ¿cuál es su suelo? Cuando usted mande interpretar un análisis de suelos, pida por favor que le den el porcentaje de arena, limo, de arcilla, porque dependiendo del porcentaje de arena, limo, de arcilla, ya identificamos cómo puede ser el plan de fertilización. Pero yo no puedo basarme en un análisis barato, me disculpan, con mucho respeto, que muchas veces es hasta regalado, o económicamente es muy barato, pero es incompleto. En el análisis de suelos que yo estoy interpretando, o que un técnico está interpretando, preguntaron si ese suelo fue tractorado, fue intervenido mecánicamente, porque si fue intervenido mecánicamente, hubo una alteración físico-química del suelo y una alteración bioquímica del suelo. Entonces ya no es lo mismo. Entonces las tablas de interpretación de análisis de suelos que están en internet y que están en los libros no están funcionando, y llevamos más de 10 años interpretando análisis de suelos con tablas bajadas de internet, con tablas de libros de suelos, que nada tienen que ver con la realidad de la estructura físico-química de un suelo cuando este suelo fue intervenido. Y eso no lo está interpretando el análisis de suelo. Esa interpretación hay que hacerla en campo. Estamos muy equivocados en los planes de fertilización. Por eso yo digo que es más peligrosa la acidez inducida de un suelo que la misma acidez natural que tiene el suelo, porque nos estamos basando en tablas y en cuadros que nada tienen que ver con la realidad de esa finca, con la realidad del suelo de esa finca, porque la realidad de ese suelo de la finca fue que fue intervenida mecánicamente, alteraron la estructura bioquímica y biofísica del suelo. Entonces, ¿para qué la tabla? Ya la tabla no funciona. Los rangos de los minerales de ese libro ya no funcionan. Hay que evaluar cómo fue intervenido este suelo, de dónde tomo las muestras de suelo, cuál fue el horizonte del suelo, cómo es el perfil del suelo, qué tipo de mecanización le hicieron, para yo saber realmente cómo es la estructura, cómo es la composición en arena, limo y arcilla, cuál es el contenido de materia orgánica que tiene este suelo. Y dependiendo de eso, es la preparación, el establecimiento de las pasturas, los planes de enmienda y los planes de fertilización. Y eso no le están pidiendo laboratorios, porque no hay ningún laboratorio que determine eso. Sí hay un laboratorio, y se llama el potero que usted está tecnificando.